Radio Mexiquense presenta. Todos los seres humanos somos iguales y tenemos los mismos derechos. Bienvenido a Nuestros Derechos, un programa de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y Radio Mexiquense, dedicado a la difusión de la cultura de la paz y el respeto a los derechos fundamentales. Comenzamos. La educación es la llave que permite el acceso y el disfrute de otros derechos humanos. Katarina Tomaszewski, primera relatora especial de la ONU sobre el derecho a la educación. Muy buenos días a todo el auditorio de Radio Mexiquense. Es un gusto para mí saludarlos en esta mañana de martes 11 de septiembre del año 2018 en una emisión más de Nuestros Derechos, una producción de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y Radio Mexiquense. Muchas gracias por sintonizarnos. El día de hoy vamos a dedicar este espacio noticioso al tema del derecho a la educación, ya que esta no debe ser condicionada bajo ningún esquema por parte de las autoridades, y para ello pues tendremos una entrevista con la titular de la Unidad de Orientación y Recepción de Quejas, Jessica Terán Aguilar. A usted, amable auditorio, le recuerdo que estamos a sus órdenes durante la siguiente media hora, así que si tiene alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, puede comunicarse a nuestros números en cabina, el 01800-590-3000 y el 275-5627 para quienes nos escuchan en el Valle de Toluca. También puede comunicarse a través de nuestra alada sin costo, la alada de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, el 01800-999-4000, 01800-999-4000. Hay un abogado o una abogada de guardia, lo estará atendiendo las 24 horas del día, los 365 días del año. Y por supuesto, también tenemos nuestra página de internet, www.codem.org.mx, www.codem.org.mx. Ahí tenemos una gran cantidad de contenidos en los cuales, bueno, pues se les estarán dando diferentes temáticas relacionadas con los derechos humanos, y también tenemos a su disposición nuestras redes sociales más populares. Ahí usted también puede interactuar con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. En Facebook nos encuentra como Codem Oficial, en Twitter como @Codem, en Instagram como Codem-Oficial, y nuestro canal de televisión por internet en YouTube. Ahí tenemos una gran cantidad de contenidos relacionados con este amplio mundo de los derechos humanos. Por ejemplo, tenemos temas como no a la discriminación, la inauguración de la caseta de videollamadas de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, conversatorios con el grupo LGBTI. También tenemos diferentes programas relacionados con los derechos de las niñas, de los niños, de adolescentes, de mujeres, de personas con discapacidad, de personas adultas mayores y bueno, pues también de personas indígenas. En fin, una gran cantidad de contenidos que usted puede verificar en esta plataforma de videos. En Codem usted puede encontrar todos estos contenidos relacionados con este amplio mundo de los derechos humanos. Y bueno, pues entrando un poco en materia respecto al derecho a la educación, el derecho a la educación es un derecho humano fundamental que ocupa pues el centro mismo de la misión de la UNESCO. Por ejemplo, esta está ligada a la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y a muchos otros instrumentos internacionales en materia de derechos humanos. El derecho humano a la educación es uno de los principios rectores, por ejemplo, que respalda a la Agenda Mundial Educación 2030, así como el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, adoptado por la comunidad internacional. Este objetivo de desarrollo sostenible está basado en los derechos humanos y tiene el propósito de garantizar básicamente pues el disfrute pleno del derecho a la educación como un catalizador para lograr un derecho sostenible. Sin embargo, bueno, pues millones de niños y adultos siguen privados de estas oportunidades educativas y en muchos casos a causa de factores sociales, culturales, económicos y por su carácter además de derecho habilitante. La educación es un instrumento poderoso que permite a los niños y a los adultos que se encuentran social y económicamente marginados
marginados salir de la pobreza y participar plenamente en la vida de la comunidad. Para ello, pues debe existir la igualdad de oportunidades y el acceso universal a la educación. Estos instrumentos normativos de las Naciones Unidas estipulan las obligaciones jurídicas internacionales que promueven y desarrollan además el derecho de cada persona a disfrutar del acceso a la educación, a una educación además de calidad, y a este marco legal, bueno, pues los Estados miembros y la comunidad internacional, a la cual también pertenece nuestro país, pues se le asigna una gran cantidad de actividades y de una importancia con miras a hacer realidad el derecho mundial a la educación. La UNESCO también pues asiste a todos los estados parte para que puedan elaborar marcos jurídicos o instituciones nacionales sólidos con miras a fomentar todas las bases y las condiciones para alcanzar una educación de calidad sostenible, y a su vez corresponde también a los propios gobiernos el cumplimiento de las obligaciones tanto de índole política como jurídica relativas al suministro de una educación de calidad para todos, así como a la aplicación y seguimiento más eficaces de las políticas y estrategias en los sistemas educativos. Pero ¿qué es el derecho a la educación? Vamos a escuchar un poco de lo que nos preparó nuestro equipo de comunicación social. El derecho a la educación está garantizado en la normativa mexicana y tratados internacionales. El artículo 3 de la Constitución Federal indica que toda persona tiene derecho a recibir educación y que el Estado impartirá el nivel preescolar, primaria, secundaria, conforme a la educación básica, que junto con la media superior son obligatorias. Asimismo, precisa en su fracción cuarta que toda educación que el Estado imparta será gratuita. Asimismo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos indica en su artículo 26 que toda persona tiene derecho a la educación. Esta debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos. También menciona que tiene por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales. Hay que decir que el derecho a la educación no debe ser condicionado bajo ninguna forma, y en este caso pues las cuotas escolares son una manera de condicionar este derecho, por lo cual bueno pues ante las constantes quejas por parte de padres de familia, quienes denuncian que algunas autoridades escolares condicionan la inscripción si no se paga una cuota escolar a unos días de haberse iniciado este ciclo escolar 2018-2019, bueno pues la Secretaría de Educación reitera que ninguna institución educativa puede restringir el ingreso de algún alumno por este hecho, ya que esto va en contra del marco legal que regula las condiciones entre los estudiantes y las escuelas, además de que, por supuesto, vulnera el derecho a la educación. Las cuotas escolares no están autorizadas, no están consideradas en el marco legal, y ninguna institución puede negar el acceso a la entrada a los alumnos a las escuelas. Por supuesto, los padres de familia deben saber que tienen la oportunidad de denunciar todo este tipo de actos que no están autorizados, y en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México se tiene un aliado para estos casos. Por ejemplo, en este ciclo escolar ya se han iniciado algunas quejas y se han realizado algunas gestiones también con las autoridades escolares para regular esta situación, ya que muchas personas acuden a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México para señalar que pues en las escuelas se les está negando el acceso a la educación, el acceso a la escuela de sus pequeños por no pagar las cuotas escolares, que hay que decir que estas cuotas, bueno, pues son los propios padres de familia quienes pues se imponen estas cuotas o se organizan en mesas para que ellos se puedan cobrar estas cuotas voluntarias y se pueda dar el mantenimiento adecuado a las escuelas. Pero para ello tenemos una entrevista con Jessica Terán Aguilar, quien es la titular de la Unidad de Orientación y Recepción de Quejas de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, quien nos explica cómo han trabajado en este inicio de ciclo escolar de la mano con algunos padres de familia. Hola, mi nombre es Jessica Terán Aguilar, titular de la Unidad de Orientación y Recepción de Quejas. El derecho a la educación forma parte de los derechos económicos, sociales y culturales. Es un derecho universal, indispensable y fundamental para el desarrollo de las personas. Es un medio a través del cual se puede alcanzar la paz, además de que es importante, pues a través de él podemos tener acceso a otros derechos humanos. El derecho a la educación debe estar garantizado y está garantizado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada en 1948.
la cual contiene en su artículo 26 que toda persona tiene derecho a recibir educación. Desde la aprobación de esta declaración, se han conocido este derecho humano en diferentes instrumentos internacionales, como lo es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención UNESCO, el Pacto de San José de Costa Rica, entre otros instrumentos importantes a nivel internacional. Además de esto, diversas constituciones lo han adoptado y han reconocido este derecho humano en diferentes naciones, siendo que México no es la excepción, pues en su artículo 3 establece que toda persona tiene derecho a recibir educación, la cual debe ser laica, gratuita, obligatoria, de calidad y de respeto a los derechos humanos. Por ello, todas las autoridades están obligadas a salvaguardar, respetar, promover y proteger este derecho, así como garantizarlo. Es importante que el derecho a la educación esté garantizado para poder hacer efectivo su cumplimiento y su realización. Las violaciones al derecho a la educación pueden ser a través de las acciones de los estados o bien de la omisión de implementar medidas que realmente sean efectivas para garantizar este derecho. Por ejemplo, cuando las autoridades educativas o las autoridades que están a cargo de las instituciones obligan a los padres de familia al pago de una contraprestación a cambio del servicio a la educación. Es decir, cuando se solicitan cuotas que son voluntarias y que se vuelven obligatorias para poder inscribir a los alumnos, presentar exámenes, entregar documentos, o bien cuando se exhiben en listas las personas que no han aportado esta cuota que es voluntaria. De igual manera, cuando los docentes no acuden a impartir clase de manera sistemática, o cuando acuden pero no enseñan, o cuando enseñan pero lo que enseñan no es de calidad. El derecho a la educación se ve vulnerado de esta forma. Cuando existe un trato preferente hacia algunos alumnos, cuando hay distinción y discriminación en las aulas de clase, cuando no pondera el principio del interés superior del menor. Todas las autoridades están obligadas a respetar, salvaguardar, proteger los derechos humanos y en específico el derecho a la educación. Por ello deben evitar conductas que vulneren este derecho, abstenerse de realizar conductas que menoscaben los derechos del niño dentro de las aulas de clase. Deben tener un trato igualitario hacia los alumnos, se deben crear políticas públicas que atiendan a las diferentes necesidades de los alumnos. Asimismo, se debe concientizar a los niños, así como a los padres de familia, docentes, etc., a preservar una cultura de paz y de respeto a los derechos humanos. Por ello, las autoridades educativas, así como los docentes, están obligadas a respetar los 4 derechos fundamentales de los niños, que es el derecho a la no discriminación, el derecho a preservar el interés superior del menor, el derecho al desarrollo, así como a la vida, y finalmente el derecho de los niños a expresarse, a respetar sus opiniones. Durante este periodo de inscripciones, la Comisión ha atendido 23 asuntos relacionados con el cobro de cuotas que condicionan la inscripción de los alumnos, de las cuales 10 se han gestionado y canalizado a las instancias correspondientes para dar una atención pronta para la inscripción del alumno. 13 asuntos más se ha iniciado queja para la investigación de presuntas violaciones al derecho humano. La Comisión de Derechos Humanos interviene cuando se ha vulnerado el derecho a la educación, utilizando principios de interpretación del derecho internacional para obtener de ellos la mayor protección de los agraviados, a través del inicio de quejas, asesorías, canalizaciones o gestiones, o bien a través de la investigación de oficio. Un problema que se observa más en el inicio y final de cada ciclo escolar es el cobro de cuotas escolares por parte de las asociaciones de padres de familia, bajo el argumento de la necesidad de la infraestructura física y de personal de limpieza, con lo cual se viola el derecho a la educación al condicionar la inscripción del niño o niña al siguiente grado, la entrega de documentos oficiales o certificados en caso de haber concluido la instrucción académica y no permitir el ingreso del educando a las aulas. Por esta razón, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México se mantiene atenta a este tipo de situaciones que afectan la dignidad de los niños, las niñas, adolescentes y jóvenes y violenta su derecho a la educación. Por ello, pone a disposición de la población en general las tecnologías de la información y comunicación para que se pongan en contacto y se atienda de inmediato el asunto. Las redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram, así como la app Codem, las casetas de videollamadas instaladas en las visitadurías generales ubicadas en todo el territorio estatal, la línea telefónica gratuita 01800-999-4000 son las opciones que ofrece la Defensoría Estatal de Habitantes, a fin de privilegiar el interés superior del menor.
No permitir que los niños, niñas y adolescentes se queden sin educación y la reciban con calidad y calidez. Hay que señalar que a unos días de que inició el ciclo escolar 2018-2019, pues la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México ha iniciado todas estas procedimientos, estas quejas por el cobro básicamente de cuotas escolares, el cobro de cuotas voluntarias que pues a final de cuentas se vuelven pues en un sentido estricto, pues ya no tanto como voluntarias, sino son obligatorias por parte de los padres de familia. También se han iniciado por el condicionamiento en la entrega de documentos y bueno, pues ahí ha intervenido la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México para que las autoridades pues entreguen estos documentos, que por supuesto no es legal, también por algunos malos tratos por parte de servidores públicos. En ese sentido, bueno, pues está atento en la Comisión de Derechos Humanos en el 01800 999 4000 para que no se limite el derecho a la educación de niños y adolescentes plasmado en leyes que refieren que la educación debe de ser laica, gratuita y obligatoria con un estricto apego a los derechos humanos. Y bueno, pues en caso de que se les esté vulnerando este derecho, ninguna escuela se debe de condicionar la entrega de los papeles o debe de condicionar la inscripción. De lo contrario, pues se puede hacer acreedora a un procedimiento legal a través del área jurídica. En caso de enfrentar, por ejemplo, usted, padre de familia, una situación de este tipo, se puede ingresar a la página de la Secretaría de Educación y ahí se pueden encontrar 2 números telefónicos donde pueden denunciar a la institución que condiciona la inscripción a cambio de la cuota escolar, y también en nuestra página de internet www.codem.org.mx, www.codem.org.mx. Ahí usted puede solicitar la asesoría jurídica gratuita por parte de alguno de los abogados o abogadas de guardia que tenemos en la Comisión de Derechos Humanos, y también a través, ya lo escuchábamos, a través de las nuevas aplicaciones para teléfono móvil, para teléfono inteligente. En alguna de estas plataformas usted puede ingresar y también solicitar la asesoría o la orientación jurídica por parte del personal de la Comisión de Derechos Humanos, y en su caso iniciar la queja por algún asunto relacionado con la vulneración del derecho a la educación o en general de los derechos humanos. Y bueno, pues en este caso también existe una visitaduría en la Comisión de Derechos Humanos, una visitaduría adjunta que da cauce y atención a lo que es la violencia escolar y todo lo que tiene relación con la educación. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México también protege a los estudiantes a través de la Visitaduría Adjunta de Atención a la Violencia Escolar, en los casos de agresiones físicas que van desde empujones hasta patadas y golpes, ataques verbales cara a cara, por medio de cartas, anuncios o las tecnologías de la información y la comunicación, agresiones sociales a través de rumores o chismes, afectaciones psicológicas por medio de insultos, amenazas o humillaciones, o de tipo sexual, como tocamientos o exhibiciones sexuales. La Defensoría de Habitantes reitera su compromiso de velar por la promoción, el respeto, la protección y la difusión de los derechos humanos de las niñas, los niños y los adolescentes, para que reciban una educación de calidad, para lo cual imparte pláticas a los padres de familia para fomentar conductas que favorezcan la armonía y convivencia social, respeten la igualdad entre hombres y mujeres, impulsen la solución pacífica de conflictos y desarrollen la responsabilidad social y cívica de los educandos. Y bueno, hay que señalar que, por ejemplo, para evitar todos estos abusos, el Senado de la República pues ha intentado o ha ya emitido pues un pronunciamiento respecto al cobro de las cuotas escolares. En este sentido, bueno, pues el Senado de la República ya propuso ante el Pleno de la Comisión Permanente sancionar a quienes condicionen la educación básica en instituciones públicas a cambio de algún pago, alguna cuota o alguna gratificación. Por ejemplo, se presentó en el Senado de la República un punto de acuerdo para solicitar tanto a las Secretarías de Educación Pública Federal como a las estatales que supervisen y sancionen, además, no solamente la supervisión, sino también la sanción del cobro de cuotas escolares en todos estos planteles educativos. En un comunicado también sugieren que se evite exhibir a los alumnos y a los padres de familia que por voluntad decidan no realizar el pago de una cuota escolar, ya que esto resulta pues en un impacto en la economía de las familias de escasos recursos y en el desarrollo
desarrollo educativo de los alumnos. En el segundo párrafo del artículo 6 de la Ley General de Educación se prohíbe el pago de cualquier contraprestación que impida o condicione un servicio educativo. Las acciones de este tipo no solamente coartan el derecho fundamental a la educación, sino que además pues se vulnera básicamente el derecho a la propia imagen de la persona al ser exhibida por no cumplir con las cuotas, aunque éstas sean ilegales. Hay que señalar que este punto de acuerdo enviado por el propio Senado de la República se turnó a la segunda comisión para su análisis y dictaminación. Así que bueno, pues si bien está estipulado en el Código Federal que el cobro de las cuotas escolares es ilegal, además de que el derecho a la educación debe ser laica y gratuita, pues el Senado de la República está proponiendo este tipo de sanciones también para quienes estén vulnerando el derecho a la identidad al ser exhibidas las personas por no pagar las cuotas escolares. Y ya señalábamos hace unos instantes que la Visitaduría Adjunta de Atención a la Violencia Escolar de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México pues atiende también todos estos asuntos relacionados con el derecho a la educación. Tan solo en lo que va de este año se han emitido medidas precautorias para privilegiar el interés superior del menor. Se han recibido ya más de un centenar de quejas y se han establecido algunas medidas precautorias para evitar pues que se vulneren los derechos humanos a las personas pues en edad escolar, en este caso de los niños, de niñas y de adolescentes. Así que bueno, pues la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México está muy atenta a todas estas situaciones que tienen que ver con el acoso escolar, con la vulneración al derecho a la educación y bueno, pues en este caso la función de la Visitaduría Especializada consiste en recibir quejas o iniciar de oficio investigaciones sobre presuntas violaciones a derechos humanos por actos u omisiones de naturaleza administrativa de parte de cualquier autoridad o de servidores públicos estatales y municipales del sector educativo. Así que usted tiene pues un aliado en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México para denunciar cualquier conducta que sea transgresora de sus derechos fundamentales. Y es así como hemos llegado al final de este espacio. Agradecemos el favor de su atención. Nuestros Derechos es una coproducción de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y de Radio Mexiquense, con un guión de Rosalba Flores. Su servidor Cristian Hernández agradece el favor de su atención. Recuerde que respetar los derechos humanos es la mejor forma de lograr una convivencia pacífica. Los esperamos la semana próxima y los dejamos con las noticias más importantes en materia de derechos humanos. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México formuló el segundo informe especial sobre los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad en la infraestructura penitenciaria del Estado de México, el cual señala deficiencias, avances y observaciones para implementar medidas concretas y oportunas, así como acciones conjuntas con la Secretaría de Seguridad y la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno Estatal, a efecto de garantizar el derecho a una instancia digna y segura en prisión. Da seguimiento puntual al informe especial sobre los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad 2016 y el acercamiento de la Secretaría de Seguridad a través de la Subsecretaría de Control Penitenciario con el organismo defensor del compromiso del gobierno estatal para instalar casetas de videollamadas de la CODEM en centros de prevención y reinserción social para agilizar y eficientar la atención, así como establecer oficinas de enlace en penales, entre otras acciones estratégicas que serán presentadas en breve. Durante una reunión de la Comisión Interna de Derechos Humanos y representantes de los 43 normalistas desaparecidos, el subprocurador jurídico y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República, Alberto Elías Beltrán, aseguró que hay firme voluntad de agotar todas las líneas de investigación para lograr el esclarecimiento total del caso Ayotzinapa, y reconoció la intervención del mecanismo de seguimiento de la comisión en el caso. Un día después, el comisionado de la CIDH, Luis Ernesto Vargas, expuso que a pesar de que la autoridad asegura que indaga, la comisión no encuentra avances significativos en la investigación, pues hay mucha burocracia en las audiencias, lo cual es agresivo para los familiares de las víctimas, pero los burócratas no ven ni entienden su dolor, señaló. Abandona Nicaragua la misión del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
que da seguimiento a la crisis que vive ese país, luego de que el gobierno de Daniel Ortega dio por concluida su labor, tras el señalamiento del organismo internacional sobre las graves violaciones a los derechos humanos de participantes en manifestaciones públicas. Organizaciones civiles como Amnistía Internacional y el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos condenaron la decisión del gobierno de Nicaragua, lo cual dijeron refleja la soberbia e intolerancia de los gobernantes. Para la Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, la decisión del gobierno de Guatemala de no renovar el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, el cual vence en septiembre de 2019, y no permitir la entrada al país de su comisionado, desafían la institucionalidad democrática y la autoridad moral y política de las Naciones Unidas, pues la comisión hoy se ve amenazada por el pacto de corruptos desde los poderes del Estado. La líder indígena guatemalteca también criticó la represión y criminalización de las y los defensores de derechos humanos en su país, los asesinatos de líderes sociales, en especial indígenas que defendieron sus tierras, y la falta de voluntad política por hacer una realidad la Declaración y Programa de Acción sobre una Cultura de Paz, aprobada por la Asamblea General de la ONU hace 2 décadas. Es así como llegamos al final de Nuestros Derechos, el único espacio radiofónico del cuadrante dedicado a la promoción y defensa de los derechos humanos. Hasta la próxima.